Buen día, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video del curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain. Hoy hablaremos del uso de esta tecnología para el manejo de la identidad. Recuerden que este video forma parte de una serie en la que estaremos presentando los detalles de la tecnología blockchain de una manera constructivista y no como tópicos aislados, algo que sí haremos más adelante. Los videos previos los pueden ver en este canal o siguiendo la lista de reproducción que les comparto en la descripción del video. Bien, empecemos. Una de las posibilidades más prometedoras del uso de la tecnología blockchain y que se encuentra por completo fuera del ámbito de las criptomonedas y en cierta medida fuera del ámbito de la economía en general es el aseguramiento del derecho a la privacidad. La expansión de los servicios digitales y su adopción como un elemento cotidiano ha profundizado el conflicto entre la necesidad de mecanismos de aseguramiento de la confianza, es decir, mecanismos que nos ofrezcan la capacidad de identificar a las personas con las que tratamos a través de plataformas digitales y en ambientes virtuales, con el derecho fundamental de las personas a mantener su información en privado. Dos demandas, dos necesidades que parecen estar en un conflicto irreconciliable. Una de las propuestas más interesantes para resolver el conflicto entre el derecho a la privacidad y la necesidad de verificar la autenticidad de los agentes con quienes tratamos en los medios digitales es la llamada identidad autosoberana. El aseguramiento de la confianza juega un papel central en el mundo digital actual. Desde el simple hecho de poder distinguir a un usuario del resto de las personas a fin de ofrecerle los servicios específicos que requiere, hasta la necesidad de asegurarse de que el usuario es quien dice ser y no un estafador, un acosador o incluso un robot malicioso. Y el proceso de generación de confianza depende fuertemente de la autenticación de la identidad. ¿Qué se entiende por identidad? Identidad es el conjunto de elementos que hace único a un individuo y que lo distingue del resto del mundo. En un primer plano, esta identidad incluye nuestros rasgos físicos, el color de la piel, la estatura, el peso, nuestro nombre, algún apodo, etc. En el plano psicológico, la identidad o identidades son los elementos que definen la conciencia de uno mismo, el conjunto de vivencias que construye nuestra biografía y nuestra naturaleza percibida. Nuestra identidad es quienes somos según cómo nos percibimos. En un plano más pragmático, la identidad es el conjunto de datos que, como conjunto tal, solo pueden pertenecer a un individuo en particular. Es decir, la identidad es el conjunto mínimo de datos con el que el usuario se presenta de forma exclusiva. Estos datos pueden ser su nombre oficial, un nombre de usuario o cualquier otro identificador, su número de seguro social, número de expediente universitario, etc. El primer paso para reconocer la identidad de una persona y en particular la identidad de un usuario digital es su identificación. La identificación es una afirmación de que quien la exhibe es una determinada entidad, cierta persona, por ejemplo. Es un reclamo de identidad que la entidad hace de sí misma. Yo, por ejemplo, afirmo ser mexicano, afirmo ser buen profesor y aseguro ser rsotocc en Gmail. Reclamos que hago de mi naturaleza, que no tienen por qué ser ciertos o aceptados por otras personas. Pero la identificación no es una prueba de que la entidad que la presenta es realmente quien dice ser, o lo que dice ser. En el caso de un sistema de correo electrónico, por ejemplo, el usuario se identifica en la pantalla de ingreso mediante su nombre de usuario. Yo escribo mi nombre de usuario, rsotocc, en Gmail, por ejemplo, pero la plataforma no me autoriza el ingreso con solo dar mi nombre de usuario, porque no le he dado pruebas suficientes de que realmente soy rsotocc. Para validar la identidad externada por una entidad, ésta debe proporcionar evidencias que permitan evaluar la autenticidad de su identificación. Es importante que la prueba de su identidad esté conectada de manera unívoca con la entidad. Por ejemplo, una fotografía de su rostro, una huella digital o algo más que lo identifique de manera única. Este proceso que llamamos autenticación es lo que realmente establece la confianza. Entonces, para que una persona dé fe de su identidad, para que se haga merecedora de la confianza de su contraparte, debe mostrar información que en muchos casos es sensible, es decir, debe exponerse. De esta manera,
la autenticación de la identidad vulnera la privacidad del individuo. La privacidad es la capacidad de un individuo o de un grupo de individuos de evitar ser observados en su persona, propiedades o información, y expresarse ante otros de manera selectiva. La privacidad se aplica tanto a rasgos físicos como ideológicos o a cualquier información que sea relevante solo para nosotros. Cuando revelamos nuestros asuntos privados, ya sea accidental o intencionalmente, le damos al observador una idea más íntima de nuestra naturaleza. La privacidad nos da el derecho a reservar para nosotros esos asuntos y revelarlos a discreción con quienes nosotros elegimos hacerlo. El concepto de privacidad está estrechamente relacionado y algunas veces percibido por ello de manera negativa con el concepto de secrecía. La secrecía es un concepto más general que se refiere a ocultar información y es por lo tanto una forma de asegurar la privacidad. Pero mientras que la privacidad se refiere exclusivamente a lo que nos pertenece, la secrecía se extiende a cualquier tipo de información que queramos ocultar, incluso aquella que puede dañar a terceros. Desde esta perspectiva, el concepto de secrecía tiene una connotación en gran medida negativa, y esta connotación cohíbe la exigencia al derecho de la privacidad. El que nada debe, nada teme, reza el proverbio bíblico convertido en recurso legaloide, y con frecuencia nos vemos obligados a exponernos de manera abierta y en contra de nuestros deseos para garantizar que somos legítimos, para probar que no escondemos nada del interés o supuesto interés de alguien más. La privacidad puede referirse a un aspecto físico de aislamiento, como bañarnos sin que nos observen, mantener cerrada la puerta de nuestra habitación, reservar para nosotros el contenido de un mensaje en el celular o reunirnos libremente y sin testigos o chaperones con las personas que queramos. Pero también se refiere al derecho de proteger la información que nos describe. La importancia de la protección de los datos se ha convertido en un motivo de gran preocupación para la gente, especialmente desde que empezamos a verter mucha de nuestra información en las redes sociales, incluyendo por ejemplo nuestra ubicación actual a través del GPS, pero también por el uso de correos electrónicos, registros digitales institucionales, datos de registros en plataformas online y hasta sensores biológicos. El aseguramiento de la privacidad es un derecho humano fundamental y que como tal quedó claramente establecido en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo número 12. Asimismo, el derecho a la privacidad también se recoge en muchos otros acuerdos internacionales sobre derechos humanos. En el caso de México, el derecho a la privacidad se establece en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el derecho a la privacidad de los datos quedó establecido constitucionalmente en un párrafo adicionado al artículo 16 el 1 de junio de 2019 y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, publicada el 5 de julio de 2010. En el ámbito digital, se entiende por identidad una instantánea de la identidad real de una persona, una empresa, un dispositivo o en general de cualquier entidad cuyos datos de identificación se encuentran registrados en un medio electrónico. El objetivo de una identidad digital es tener una representación única de un individuo involucrado en una transacción en línea, pero no requiere identificar de manera explícita al sujeto en todos los posibles contextos digitales. Es posible, y de hecho muy frecuente, que un individuo tenga más de una identidad digital, lo cual es acorde con las identidades en el contexto psicológico. En algunos casos, estas identidades digitales o algunas de ellas pueden no tener vínculo alguno con la identidad del individuo en el mundo real. Lo más obvio son los avatares o los campeones o personajes en los videojuegos de rol. En Warcraft, por ejemplo, un usuario puede ser un hechicero, un elfo o un orco. La identidad real incluye todas las características determinantes de una entidad, lo que hace que esa entidad sea distinguible de cualquier otra. Una identidad digital, por otro lado, consiste solo de aquellos elementos de identidad que son requeridos en un contexto determinado. Cada identidad digital es creada para un propósito específico y puede tener un alcance temporal acotado. Las identidades digitales de una persona cambian cuando se modifican los datos que la definen.
la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la cuenta bancaria, el domicilio, etc. La gestión de la identidad digital se ha venido convirtiendo en un asunto cada vez más importante, no solo para garantizar las expectativas de servicio y funcionalidad de los servicios en línea del usuario, sino también para garantizar la seguridad y la privacidad de él y de los demás usuarios en sistemas cada vez más complejos y poco estructurados, como las redes sociales. Hoy es necesario poder determinar la identidad de nuestros interlocutores, y no tan solo autenticarla, sino también evaluar la precisión de sus afirmaciones y la pertinencia de sus interacciones. Una de las características de la economía actual es su sustento en grandes volúmenes de datos, datos que provienen en gran medida de la actividad de los consumidores. Por otro lado, y contrario a lo que se deseaba en los inicios del Internet, la web se ha desarrollado bajo un esquema de alta centralización, con apenas un puñado de grandes corporaciones concentrando gran cantidad de datos de la humanidad, aun de aquellos que no tienen acceso a Internet. Estas corporaciones, que recopilan los datos del consumidor y los utilizan para ofrecer publicidad y servicios personalizados a sus usuarios, vulneran la privacidad de los individuos y ponen en riesgo su capacidad de tomar decisiones libres. Adicionalmente, el usuario no tiene control sobre el uso que se dará a sus datos. Los sitios web almacenan esta información personal en sus servidores para determinar quiénes son sus usuarios, pero también tienen la capacidad y en muchos casos la libertad para transmitir esos datos a terceros sin el conocimiento explícito del usuario. Finalmente, el depositario de los datos suele no tener compromisos sólidos con sus usuarios para proteger esta información contra ataques criminales. Estos problemas de manejo de los datos del usuario por parte de organizaciones que ven el conjunto de datos como simple materia prima para la generación de oportunidades de negocio han acrecentado en los últimos años la preocupación por la privacidad. Los problemas de privacidad en el manejo de la identidad digital se deben a que el modelo técnico de Internet no contempla un mecanismo para dotar de identidad individual al usuario. El modelo de Internet actualmente en uso contempla 4 capas. En la parte superior de la pila está la capa de aplicación. En esta capa coexisten todas las aplicaciones con que el usuario interacciona para el envío y la recepción de datos a través de Internet, como pueden ser los clientes de correo electrónico, las aplicaciones de comunicación o los navegadores web. Las aplicaciones en esta capa utilizan un lenguaje común o un conjunto de lenguajes comunes determinados por la capa de aplicación, de manera que la información emitida por una aplicación cliente en un dispositivo puede ser interpretado debidamente por otro cliente en otro dispositivo. Cuando una aplicación tiene datos para enviar, los entrega a la capa de transporte, que tiene el trabajo de entregar los datos de manera confiable al otro extremo. La capa de transporte envía datos al otro extremo entregándolos a la capa de Internet, que tiene el trabajo de dividir los datos en paquetes, cada uno con la dirección de destino correcta, de acuerdo a los protocolos de la red. Finalmente, los paquetes se entregan a la capa de enlace, que tiene la responsabilidad de entregar el paquete de un salto al siguiente punto de difusión, es decir, al siguiente enrutador. Los datos avanzan salto por salto de un enrutador al siguiente hasta que llegan al destino. Ahí, los datos se pasan por las mismas capas, pero en sentido inverso, recodificando el mensaje hasta que lo entregan a la aplicación destino. En este esquema, no hay un espacio para especificar al usuario. En su lugar, las identidades de los individuos son representadas por identificadores proporcionados por los proveedores de servicios en la web, como un correo electrónico o una cuenta de redes sociales. rsotocc@gmail.com se lee como rsotocc en Gmail. Es decir, rsotocc es un usuario de Gmail y Gmail lo representa en el Internet. El problema con este esquema es que el identificador no es propiedad del usuario, sino del proveedor, y es este quien mantiene el control del identificador. El usuario no puede cambiarse de red y llevarse su nombre de usuario, por ejemplo. Actualmente se están proponiendo modificaciones a este modelo, de las cuales la más importante proviene precisamente de blockchain, a través de la plataforma Hyperledger Indy. Los métodos utilizados actualmente para autenticar la identidad de una persona violan el derecho a la privacidad.
lo cual, si bien ha sido un problema que ha preocupado a la sociedad desde hace muchos años, hoy cobra relevancia por dos razones principales. Uno, la proliferación de datos expuestos y dos, porque finalmente empiezan a surgir posibilidades para empezar a cambiar los métodos de autenticación tradicionales. Actualmente, por ejemplo, si Margarita o cualquier otra persona quiere ir a un bar a tomarse un par de copas, debe demostrar que tiene autorización legal para hacerlo, lo cual en México consiste en ser mayor de edad, es decir, tener 18 años cumplidos o más. Y la única forma en que Margarita puede demostrar que está autorizada a consumir su par de tragos y a entrar en el bar, de hecho, es presentando un documento de identificación oficial, típicamente la credencial para votar, que confirme su edad y que indirectamente dé fe de su mayoría de edad. Cuando Margarita presenta su credencial al cantinero o al guardia a la entrada del bar, ella da evidencia de que efectivamente tiene edad legal para consumir alcohol, pero también expone muchos otros datos que no son relevantes para el caso. El cantinero se entera, por ejemplo, de que la cliente se llama Margarita Gómez Velázquez, que vive en la delegación Coajimalpa en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, concretamente en la calle Pitágoras número 1253, interior 4 de la colonia Morelos. Y claro, se entera de que en realidad es legalmente mujer y de su edad actual. Pero el cantinero no tiene derecho de enterarse de todo ello. Lo único para lo que lo faculta la ley y el único dato que le debe interesar es si la persona que está tratando de ingresar al bar tiene derecho legal a consumir alcohol o no. Ni siquiera debería conocer su edad exacta o su nombre. El sistema actual de manejo de la confianza violenta abiertamente y de manera oficial el derecho a la privacidad. Y nos hemos acostumbrado a tolerarlo. Aún así, en el mundo analógico, el individuo es capaz de controlar en gran medida la divulgación de la información que define su identidad. Si Margarita desea evitar que extraños tengan acceso a los datos de su credencial de identificación, puede prescindir de asistir a cualquier lugar donde ésta le sea requerida. Sin embargo, esta capacidad, que en el mundo físico ya es limitada, prácticamente desaparece en el mundo digital. El Internet modificó radicalmente la forma en que interaccionamos con el mundo y particularmente la forma en que demostramos nuestra identidad. Desde las cookies en los sitios web hasta datos sobre nuestras cuentas bancarias, pasando por documentos en la nube y todo tipo de información sensible manejada a través de correos electrónicos, redes sociales y otros medios digitales de comunicación. Esta nueva forma de interacción requiere volver a considerar opciones de aseguramiento de la privacidad que nos devuelvan el control de nuestros datos privados. La soberanía es el pleno derecho y poder de un órgano de gobierno sobre sí mismo, sin ninguna interferencia de fuentes u organismos externos. En el caso del manejo de la identidad digital, la soberanía significa el reconocimiento de que los datos de identidad de una persona son totalmente propiedad de ella y que deben, por lo tanto, estar controlados por ella misma y por nadie más. El concepto puede extenderse también a una organización o incluso a dispositivos electrónicos, lo cual es particularmente útil para aplicaciones del Internet de las Cosas. El nuevo concepto de identidad autosoberana permite a los usuarios tener total autonomía sobre su identificador, así como control sobre sus datos de identidad y sobre la manera en que se comparten. Al mismo tiempo, permite a los proveedores de servicios validar y confiar de forma segura en el reclamo de identidad del usuario. El componente fundamental que hace posible la autosoberanía de la identidad es el llamado identificador descentralizado, el DID, que representa al usuario de forma pseudoanónima y se deriva de una clave pública generada en una plataforma descentralizada de registros, sin la necesidad de una autoridad central. Las identidades soberanas le dan a la persona control sobre su apariencia digital, pero la persona ahora es responsable de proveer y mantener las medidas necesarias de privacidad y confiabilidad. Se entiende por identidad autosoberana la capacidad de las personas y las organizaciones para almacenar sus datos de identidad en sus propios medios y poder elegir qué piezas de información compartir con otros, sin depender de un repositorio central administrado por terceros.
Aunque el concepto de identidad autosoberana ha estado flotando en el aire desde hace tiempo, es con la llegada del Internet que la necesidad adquiere un nivel preponderante, y es ahora, con la llegada de blockchain, que se abren opciones para su implementación real. Aunque actualmente hay pocas soluciones reales para el manejo de identidad autosoberana y estas ofrecen una funcionalidad limitada, algunas son prometedoras. La tecnología blockchain ofrece una herramienta muy poderosa para el aseguramiento de la privacidad de la información. En una cadena de bloques, la información se encuentra encriptada mediante un sistema de llaves asimétricas que funciona en gran medida como un sistema de usuario y contraseña. De esta manera, un fragmento de información solo puede ser inspeccionada por quien tenga en su mano la contraseña, es decir, la llave privada. El intercambio de información, por otra parte, se realiza a través de las llaves públicas, el equivalente al nombre de usuario, solo que mucho más críptico. Este procedimiento ya se utiliza masivamente en las transacciones con criptomonedas. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí podemos observar que el 22 de mayo de 2010, a las 18:26, se realizó una transacción con dos transferencias de bitcoins desde la dirección a la izquierda que inicia con 17SKEW hacia las direcciones que aparecen a la derecha. La primera transferencia por 5.777 bitcoins tiene como destino la dirección que inicia con 1MLH2 y la segunda por 4.223 bitcoins tiene como objetivo la dirección que inicia con 13TETB. ¿Qué se pagó con este dinero y quiénes estuvieron involucrados en la transacción? Es decir, quiénes son los dueños de esas billeteras, no aparece registrado. Hoy sabemos que esta transacción corresponde al pago de 2 pizzas, hecho por Laszlo Hayeks. Pero lo sabemos porque él relató la transacción, además de dejar rastros en un foro donde hizo la solicitud. El anonimato en las transacciones en redes blockchain, como Bitcoin, se ha venido explotando para realizar negocios ilícitos, particularmente para lavado de dinero. Sin embargo, blockchain presenta dos características interesantes que en realidad hacen poco explotable tal anonimato para fines ilegales. 1. En primer lugar, todas las transacciones quedan registradas y a la vista de todos, por lo que es viable y relativamente fácil rastrear una cadena de transacciones. Y 2. Las legislaciones en todo el mundo empiezan a exigir que todas las conversiones entre dinero fiduciario y criptomonedas quede debidamente registrado, y en muchos casos a través de una cuenta bancaria regular, como es el caso de la Ley FinTech de México. De manera que es relativamente fácil rastrear el flujo de dinero desde el emisor hasta el receptor, o al menos identificar irregularidades. Con blockchain, el individuo tiene el poder para mantener sus datos en privado y mostrarlos solo a quien él decida. En la era actual, en la que las interacciones cara a cara se van reduciendo cada vez más, poder asegurar la confianza de nuestra contraparte se vuelve crucial. Pero es necesario encontrar opciones para que los procesos de aseguramiento de la confianza respeten el derecho a la privacidad. La identidad autosoberana es una propuesta para el manejo descentralizado de la identidad que da el control de los datos personales al usuario, así como la capacidad para controlar el grado de privacidad. Muy bien, gracias como siempre por atender este video y no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas, suscribirse haciendo clic en la campanita y calificar el video. Hasta la próxima.